El Turco en Italia es la 13ª de las óperas de Rossini, las 39 óperas de Rossini, y se estrenó en la Scala en Milán en 1814, el 14 de agosto, que era precisamente con lo que se inauguraba la temporada de ese año. Y el libretista es Felice Romani, que es la segunda colaboración de Rossini con Felice Romani, que fue el libretista más importante de Italia de la primera mitad del XIX. Entonces había colaborado ya brevemente con Aureliano en Palmira, que se estrenó en la Scala en 1813, o sea, el año anterior, y que fue un fracaso, bueno, relativo, pero en fin. Y luego la tercera y última colaboración sería con Bianca Faliero, también en la Scala, en 1819. Felice Romani, ya digo, fue el más importante libretista italiano de la primera mitad del XIX, escribió del orden de un centenar de libretos, y el año anterior, o sea, el año 13, le habían hecho libretista de plantilla, vamos a decir, del Teatro de la Scala, porque, claro, en aquel entonces los teatros de ópera importantes pues tenían su corpus de libretistas, lo mismo que luego los estudios cinematográficos tenían también su corpus de guionistas, ¿no? Bueno, pues esto es una situación exactamente igual. Entonces Romani empezó a trabajar en la Scala en el año 13, y firmó el contrato ese año, tenía que hacer entre 5 y 6 libretos anuales, o sea, pues más o menos un libreto cada 2 meses, ¿no? Y cobraba 3.000 liras italianas. La mujer de Romani, que se llamaba Eugenia Branca, que luego hizo una biografía de él cuando él ya murió, contaba, dice que con el primer gobierno italiano, claro, se refería pues que le subieron a 6.000 liras, pero que luego cuando Milán entró a formar parte del Imperio Austrohúngaro, le ofrecieron el cargo de poeta cesario, o sea, estaba muy bien considerado, que claro, el poeta cesario era el poeta oficial, el libretista oficial, vamos a decir, de la corte de Viena. Pero él no quiso, porque claro, tenía que trasladarse a Viena y no quiso y prefirió quedarse en la Scala. Entonces, bueno, el libreto está hecho sobre otro libreto anterior de Caterino Macciola. Caterino Macciola es conocido, que además, bueno, había sido poeta cesario precisamente sustituyendo en el cargo o sucediendo en el cargo a Lorenzo da Ponte. Y entonces Macciola es hoy conocido sobre todo porque es el libretista de la Clemencia de Tito, de Mozart, que a su vez, claro, está hecho sobre el libreto de Metastasio, que el propio Macciola, por indicación de Mozart, pues elaboró mucho, transformó mucho ese libreto. Por cierto, sobre su opinión profesional, Da Ponte, a propósito de Macciola, escribió que es el primero en saber escribir un libreto cómico. Eso decía Da Ponte, que verdaderamente de esto tenía que saber, ¿verdad? Entonces, bueno, El Turco en Italia de Macciola se escribió para un compositor, Franz Seidelmann, que estrenó la obra en Dresden, en el Teatro de Corte, en 1788. Y esa misma obra se vio el año siguiente en Viena. Y la presenció la la viuda de Mozart, Constanze, y bueno, le gustó muchísimo. Entonces luego un discípulo de Mozart, Francis Mayer, que es precisamente el que le ayudó a terminar el Requiem, sobre ese mismo libreto hizo en Praga, en el año 94, otra ópera. Esa otra ópera se llamaba Il Musulmano in Napoli. Y esa obra, ya digo, se estrenó en Praga en el 94 y a su vez se hizo otra versión diferente sobre ese mismo libreto con el título de La capricciosa rivedata, o sea, la caprichosa revelada o desvelada, ¿no? Que en ese caso la música era de Francesco Bianchi y que se estrenó en Venecia, en el Saint Moisés, en 1794. Entonces, bueno, Rossini había iniciado su carrera en Venecia, ¿no? Entonces, después del éxito que había tenido con Tancredi en el año 13 y La italiana en Argel también en el año 13 en Venecia, la primera en la Fenice y la segunda en el San Benedetto, pues con esas dos obras, que por cierto cuando estaba componiendo Tancredi no tenía 20 años aún, que se dice pronto, es una obra maestra, ¿no? Pues ya con esos dos éxitos ya Rossini había llegado a lo más alto que se podía llegar desde el punto de vista del prestigio de un compositor de ópera italiana del momento. Entonces, claro, si ya una obra que de él fracasaba o tenía éxito, daba un poco igual
en el sentido de que su prestigio profesional ya estaba en lo más alto. Entonces, bueno, ese periodo veneciano que se había iniciado con la Cambiale di Matrimonio allá en el año 10, Rossini, claro, lo que quería era trasladarse a Milán y trabajar en la Scala, porque claro, en ese momento pues era el teatro más importante, más prestigioso de Italia. Entonces, bueno, con la intención de afianzarse en Milán, presentó precisamente el Tancredi en Roma, digo, en Milán, en el Teatro Re, en 1813, el año anterior, en 1813, que es el mismo año que la había estrenado en Venecia. Y el Teatro Re se llamaba así porque quien la había fundado, su dueño, se llamaba Carlo Re. Entonces no es que sea una nota musical, es que era el apellido del dueño, ¿no? Y entonces, claro, la idea en esta época, lo que quería Rossini, era triunfar en la Scala con una ópera seria. Porque una ópera seria, una ópera de tema heroico, pues estaba mucho mejor considerada, era lo que se consideraba, podríamos decir, una ópera con mayúsculas. De hecho, las entradas costaban más, de hecho, bueno, al compositor se le pagaba más por una ópera seria, en fin, una ópera con mayúscula era una ópera de tipo heroico, ¿no? Y claro, Rossini quería esto y quería triunfar en la Scala así, y por eso presentó allí a Aureliano en Palmira, que era la segunda colaboración con Romani, que es lo que hemos comentado antes en el año 13, pero Aureliano en Palmira, pues, no es que digamos que fuera un fracaso, pero en fin, la crítica la calificó de noiosa, o sea, aburrida. Se le dieron 14 representaciones, que tampoco es que un fracaso, pero claro, para hacernos una idea, la Pietra del Paragone, cuando se hizo en la Scala, se le dieron 53 representaciones. Y a Tancredi, que Tancredi ya era conocida en Milán porque se había presentado en el Teatro Re, pues claro, ahí se le dieron 31 representaciones. Entonces, claro, al lado de todo eso, las 14 del Aureliano en Palmira pues se consideran como un fracaso. En fin, en todo caso, el año siguiente, Rossini presentó a La Italiana en Argel en el Teatro Re, que tuvo muy buena acogida, y entonces, bueno, con muy poco tiempo, con menos de 2 meses, consiguió firmar un contrato para inaugurar la temporada de la Scala, pero en este caso con una ópera bufa. Esa ópera iba a ser precisamente el Turco, ¿no? Entonces, claro, como había muy poco tiempo, es por lo que Felice Romani tiró de un libreto ya existente, que fue el libreto de Macciola, y bueno, también pues por lo del tema turco, que el tema turco pues había sido en el siglo anterior, había tenido mucha importancia, mucha trascendencia en el mundo operístico, ¿no? Y bueno, la realidad es que la obra pues fue un fracaso, solo se le dieron 13 representaciones. Se consideró, que es que claro, esto es erróneo, pero bueno, se consideró que se trataba de un refrito de La Italiana en Argel, por aquello de que los títulos juegan el uno con el otro, ¿no? Y además ese equívoco fue muy fomentado por cierta prensa, que fueron los que dijeron que no, que esto era una refundición de La Italiana, con lo cual, claro, el público ya estaba profundamente predispuesto en contra de la ópera. Y entonces, bueno, pues la obra no tuvo el éxito que Verdi esperaba. En fin, tras el estreno en Milán, pues luego la obra se presentó en Florencia, en el Teatro Pérgola, el año 14, el 26 de diciembre, y luego en Roma, en el Teatro Valle, el año 15, en noviembre, o sea, otro año más. Y esa segunda versión es interesante porque Rossini introdujo ciertos cambios. Bueno, primero el título, que se presentó con el título de La Capricciosa Correcta, La Capricciosa Corregida, ¿no? Y entonces, bueno, con una lira añadida nueva para Fiorilla, que es el Presti Amiche, y con una cavatina también añadida para Narciso, un bajo sembiante. Entonces, bueno, entre la versión de Milán y la de Roma, que hay un año de diferencia, ¿no? Pues se vio en muchos sitios, se vio en Florencia, se vio en Cividade da Friuli, se vio en Venecia, en Génova, en Bolonia, en Dresde, en Trieste, en Verona, en Roma y en Siena. O sea que la obra tuvo un buen recorrido, aunque en ningún sitio alcanzó el éxito que Rossini hubiera deseado, ¿no? Y la obra, bueno, como pasó con toda la música de Rossini, salvo el caso del Barbero y de La Italiana y quizá de Guillermo Tell en Francia, pues la ópera, la música de Rossini desapareció de los carteles, salvo esas 3 obras, durante toda la segunda mitad del siglo XIX.
Entonces la que sacó, y uno hizo la primera mitad del 20, claro, la que sacó la obra del olvido fue María Callas, que la presentó en la Scala en el año 54, que lo dirigió Gianandrea Gavacceni, y la puesta en escena era nada menos que de Luchino Visconti. Se comió una de las arias de Fiorilla, pero bueno, eso no importa, lo importante es que fue ella quien sacó la obra del olvido. Y luego ya, quien ya hizo la versión crítica, pues lógicamente el Festival de Pesaro en el año 86 con la edición crítica de Margaret Benn, que es lógicamente la que se emplea desde entonces, ¿no? Entonces, como curiosidad se puede decir que en París, aunque la obra ya había desaparecido de todos los carteles, en París en el año 27, concretamente el 25 de enero, se presentó una versión reducida en un acto. Una cosa curiosa, ¿no? En un acto que más ayudó a Rossini, Ferdinand Paer, y se hizo en un acto porque es que se presentaba en programa doble con una obra de Pietro Generali que se llamaba Adelina. Y esa misma versión en un acto luego se repitió en Bolonia en el año 30 porque la marquesa Sampieri, que así se llamaba esta dama, quería hacerle pues, un regalo filarmónico al marido que era su cumpleaños. Esta partitura en un acto no ha sobrevivido nada. O sea, no sabemos exactamente pues, cuál es el arreglo que se había hecho, qué números faltaban, en fin. En todo caso, es una curiosidad porque no existe documentación sobre el particular. Entonces, el tema turco tuvo mucha importancia en la obra y en la literatura, vamos, del siglo XVIII. Y un poco en forma de exorcismo, porque claro, había habido Viena estuvo asediada por los turcos exactamente en el año 1683. Y entonces, claro, el tema de los turcos tenía mucha importancia y tuvo mucha importancia en la ópera y en la literatura en general. De algún modo era un poco un exorcismo contra eso que venía de Oriente, ¿verdad? Pero claro, bueno, óperas sobre el tema turco, todos los compositores, Johann André, Gretry, Gluck, Haydn, Mozart, El rapto en el serrallo de Mozart, que es del año 82, es una obra maravillosa, basada precisamente en el tema turco, ¿no? Y entonces, esa fascinación por lo exótico, y por lo turco en particular, claro, arrancó porque la primera edición que se hizo, la primera vez que se tradujeron las Mil y una noches a una lengua europea fue al francés, y lo hizo Anton Gaillard, el editor y traductor, que lo presentó en 1704 y luego fue diciendo, me parece que 12 volúmenes hasta el año 17. Y claro, aquello fue un exitazo, entonces la lengua internacional era el francés, aquello fue un exitazo que recorrió toda Europa. Entonces todo el mundo en algún momento hizo una obra de tema turco o en general de tema exótico. Bueno, el tema exótico se puede citar, que es de 1787, en el tema de la arquitectura, el pabellón de John Nash para Brighton, ¿no? Famosísimo, que ahí el tema es más bien hinduista. Y bueno, arquitecturas que juegan con el elemento arabizante en España de esa época, pues hay muchísimas, quedan muchísimas. Voltaire hizo dos obras, Zaira y Alcira, Favart también. Todo el mundo hizo algo en algún momento sobre el tema turco y sobre el tema exótico en general. Chinos, Gluck tiene una obra de chinos, en fin. Incluso el tema de las bandas turcas, las bandas genízaras, pues hay cortes que contrataron bandas genízaras porque como un elemento de prestigio, concretamente en Viena, en Polonia, en Berlín. Las bandas genízaras, bueno, tenían sobre todo trompetas y trombones, tienen una sonoridad muy violenta, pues muy para el aire libre, claro. Pero además lo que les caracterizaba es lo que se ha llamado la percusión turca, que era el conjunto formado por bombo, platillos y triángulo. Eso está en el rapto en el serrallo de Mozart, pero aparece incluso ya después en el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, pues ahí está también la percusión turca. En fin, entonces es un tema pues muy del siglo XVIII, que claro, el hacer una obra ya en el XIX, una turquerie, pues no deja de tener ya una componente de tipo irónico, ¿no? En fin. En todo caso, Rossini, como tuvo que trabajar muy deprisa, lo mismo que el libretista, pues trabajó con un colaborador en principio desconocido. Colaborador que le hizo los recitativos Secco
hizo la cavatina de Geronio de Vado in traccia de una chingara, el número 2 del acto primero, el aria de Baldassare a Sarebbe troppo dolce, que es el número 12, y el finale secondo, el final del segundo acto. ¿Quién fuese este colaborador? Pues es algo que no hay documentación, pero Philippe Gosset, que bueno, es uno de los grandes eruditos sobre el tema rossiniano, ha sugerido el nombre de Vincenzo Lavigna. Vincenzo Lavigna, que tenía 38 años en este momento, pues era el teclista, el maestro al cembalo, que se llamaba, del Teatro de la Scala, cargo al que había accedido precisamente por recomendación de Paisiello. Y entonces, bueno, pues trabajaba allí, era como segundo maestro, podríamos decir, y luego estuvo en el Conservatorio de Nápoles. Él mismo escribió 12 óperas, 5 de las cuales las estrenó en la propia Scala, y luego él era napolitano, luego se ha ido a Milán, y estuvo luego en el Conservatorio de Milán trabajando ya muchos años, y hoy le recordamos, y le cabe la gloria, de haber sido el maestro de composición nada menos que de Verdi, que además se conservan como 20 o más trabajos de fugas organizados o puestos como trabajos de estudio por Vincenzo Lavigna para Verdi. De hecho, si Verdi acaba su última obra, el Falstaff, con una fuga, pues hay que ver, quiérase que no, pues un recuerdo, un homenaje en último extremo a este músico, que Gosset dice que probablemente fue el que ayudó a Rossini a completar la partitura. Si non è vero, è ben trovato, como suele decirse. Entonces hay ciertos cambios, el libro de Macciola está tomado casi en su integridad, incluso hay fragmentos que están copiados directamente. Pero bueno, hay ciertos cambios y el más importante de ellos es en el acto segundo. Hay un momento en que Selim y Zaide se envenenan, les dan un veneno, pero ese veneno resulta que no está el veneno, entonces luego se recuperan. Eso en la obra de Rossini y de Romani pues se ha cambiado por la famosa escena de los disfraces, cuando las dos parejas van vestidas igual, que es un momento, vamos, que tiene una gran fuerza teatral y que además es un momento que por una parte es divertido y por otra parte tiene una componente melancólica, que es cuando el marido, Geronio, pues dice lo de «non conosco mai mia moglie», que lo ve las dos parejas y no sabe cuál es su mujer de verdad de las dos. Es un momento que a la vez es cómico y a la vez tiene una componente un poco melancólica. Stendhal, que era muy entusiasta de la obra, aunque bueno, en lo que escribe de ella, en realidad lo que hace es ponderar a los intérpretes, pero sí tiene un comentario muy bonito sobre ese quinteto y dice que ese quinteto, el quinteto del segundo acto, es lo más delicioso que he oído en las óperas cómicas de Rossini, dice. Y es que la simplicidad lucha aquí con la fuerza de expresión. Él lo ha visto muy bien, la sencillez de la música rutilante y al mismo tiempo pues esa especie de melancolía subterránea, en fin, la fuerza de expresión que le llama Stendhal. Por lo demás, bueno, se conservan todos los nombres de la obra de Macciola, salvo el poeta, que el poeta se llama Prodóximo, aquí en Macciola no tiene nombre, que es un personaje interesante, porque claro, es el que mueve la intriga y el que contempla la intriga porque quiere escribir una obra sobre ese tema. Y hay un personaje nuevo con respecto a Macciola, que es el personaje de Narciso, que está, bueno, para un tenor que se llamaba Giovanni David, para el que está escrita la cavatina del segundo acto, el aria O che fatica. Es un personaje nuevo que además termina de equilibrar el conjunto de relaciones entre los personajes principales. Entonces, bueno, Rossini había estudiado en el Liceo Filarmónico de Bolonia, como se sabe. Y el Liceo Filarmónico de Bolonia había sido fundado por el padre Martini, padre Giovanni Battista Martini, que era un músico insigne y que sobre todo, y en aquella época, era un gran admirador de la música de Haydn y de Mozart, cosa que en Italia era absolutamente sorprendente. Y compró todas las partituras que pudo de un compositor y del otro para que estuvieran en la biblioteca del Liceo Filarmónico.
Y quien se aprovechó de ello fue Rossini, que era un entusiasta de la música de Mozart, cosa que se nota mucho en su propia música. El tratamiento de la orquesta de Rossini, que es de una gran riqueza, si no fuera por el precedente mozartiano, pues probablemente no sería así. Era tan entusiasta de la música de Mozart que sus compañeros, con cierta malicia, le llamaban il tedeschino, el alemancito, ¿no? Y en fin. Y hay una frase del propio Rossini, escrita ya en su última época, una frase muy famosa, que es muy conmovedora por lo demás, que dice que Mozart, acerca de su relación con Mozart, que Mozart había sido, dice, la admiración de mi juventud, la desesperación de mi madurez y el consuelo de mi vejez. Es muy bella la frase, claro, se refiere cuando él ya había dejado de componer óperas y entonces, bueno, pues la música de Mozart le seguía alimentando espiritualmente, ¿no? La influencia de Mozart es evidente, en el caso del Turco, en un hecho concreto, y es la preeminencia de los conjuntos sobre las arias. En la obra de Máczola y en las diversas versiones operísticas que ya se han hecho, pues hay 10 arias y 6 conjuntos. Y en cambio aquí, en la de Rossini, hay 7 arias y 11 conjuntos. O sea, la relación está justamente cambiada, justamente invertida, ¿no? Pero bueno, Richard Osborne ha señalado que hay un personaje importante, que es precisamente el poeta Prodóximo, que contempla los hechos y que incluso en cualquier momento, en algún momento, los provoca. Y entonces él ha señalado que dice que el Turco en Italia, pues que se ha llamado, que es una obra pirandeliana, aduciendo, claro, y se dice siempre, claro, a la famosa obra del gran autor italiano, Los 6 personajes en busca de autor, que se estrenó en 1920, que es una obra verdaderamente, puede decirse que el teatro moderno comienza con esta obra de Pirandello. Y entonces Osborne, sin embargo, matiza el tema y señala muy bien. Tendemos a considerar pirandeliano, dice, un drama que es presentado en escena por un sustituto del autor, o sea, del dramaturgo, pero la idea es muy anterior a Pirandello. ¿Y quién señala? Pues señala precisamente Così fan tutte. Y claro, señala el personaje de don Alfonso, que es en realidad el que pone en marcha pues toda la intriga y lo que va a suceder a continuación. Lo que no dice Richard Osborne, debiera decir, es que esa idea, donde está por primera vez, es en El curioso impertinente, la novela que Cervantes incluye en el capítulo 33 de la primera parte del Quijote, que realmente trata, esa idea está tomada de ahí. Entonces, bueno, es evidente que claro, bueno, El Quijote es la novela más moderna que se haya escrito jamás. Llegamos al extremo de que es que en la segunda parte hay personajes que han leído la primera y además comentan lo que va pasando. Incluso hay un momento que es fascinante que Sancho le dice a Don Quijote, pero ¿cómo puede alguien saber lo que hemos hablado cuando vos y yo estábamos solos? Y entonces Don Quijote le comenta, claro que eso es por arte de encantamiento. Es un momento bellísimo, da idea de la increíble modernidad del libro de Cervantes. En fin, por lo demás, hay que señalar otro precedente. En la obra no digo que Pirandello lo conociera ni que se haya inspirado en ello, pero que el tema está ya en una obra de don Miguel de Unamuno, que es Niebla, la novela que publicó en el año 14, que la tenía escrita desde el año, no sé si 8 o 9, y en Niebla, el protagonista, que se llama Augusto Pérez, en un momento dado va a ver a Unamuno y le dice que él no se quiere morir. Y entonces Unamuno es el que le dice, tú eres un ente de ficción, tú harás lo que yo decida, que soy el autor. Eso es algo, bueno, en la historia de la novela pues es casi tan moderno como lo que decíamos del Quijote de antes. De manera que también hay que verlo como un precedente, no porque Pirandello se haya inspirado en ello, naturalmente, pero como un precedente de esa idea de la novelística o del teatro moderno. ¿Hay una construcción sinfónica como en Mozart, ya que hablábamos de la influencia del uno en el otro? Pues sí y no. No hay lo que hay en caso de las óperas de Mozart con Da Ponte y singularmente en Bodas de Fígaro, bueno, y en Così fan tutte, que es un trabajo sensacional en el sentido de que cada personaje, cada situación dramática tiene una tonalidad específica. Un grado como ese de elaboración no lo hay. Pero sí que hay una cierta idea general del sinfonismo mozartiano, el sinfonismo operístico mozartiano, sí que hay una cierta idea que la podemos encontrar también en la partitura del Turco. En concreto, pues la obertura está en re mayor y el primer acto comienza en sol mayor.
Y en sol mayor acaba en re el primer acto también, y el segundo comienza en re en un recitativo y acaba en do. Es decir, que hay un salto por cuartas, de re a sol y de sol a do. Si no es exactamente una estructura sinfónica, como pasa con el Mozart de Così fan tutte, que está en do y acaba en do, en fin, tiene una estructura absolutamente sinfónica. Pero bueno, hay algo que se le parece bastante. Sobre este tema, el aspecto, digamos, melancólico, levemente que aparece en ciertos momentos del turco con respecto a la italiana, pues hay un grandísimo poeta, Giorgio Vigolo, italiano, del grupo de lo que se llamó la Escuela de Roma, que allá en los años 50, más o menos cuando la Calas recuperó la obra, escribió a propósito del turco que si en el turco en Italia dice faltan las páginas rutilantes y repletas de brío de la italiana en Argel, en cambio hay una vena de ironía distante y leve en la que el famoso olimpismo de Rossini hace su primera aparición. Esto está magníficamente bien dicho. Y ya claro, abundando en este tema, y para concluir, le vamos a dar la palabra, como no, pues al inolvidable Alberto Cheda, gran teórico y gran estudioso de la obra y director musical de la obra rossiniana, cuando en un artículo que se publicó en la primera programa, cuando la obra se recuperó para el festival de el Rossini Opera Festival de Pesaro, ¿no? Pues entonces ahí en ese artículo lo acaba Alberto Cheda escribiendo lo siguiente. Dice, es imposible encontrar en el turco en Italia la gracia febril que recorre la italiana en Argel, que aparece sustituida aquí por una vena de melancolía inducida por situaciones dolorosas. Un punto amargo que en tantos instantes del espectáculo frena la sonrisa y propicia turbadoras reflexiones, nos advierte de que la ópera bufa italiana ha cambiado con el turco en Italia definitivamente su destino.